Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bueno, ya estamos en el espacio de los colaboradores y los lunes, a partir de ahora, los lunes va a estar invitado con nosotros Mario Campa, quien es economista y politólogo muy informado, además de los asuntos que tienen que ver con la política, la economía a nivel Sonora, por supuesto, a nivel nacional e incluso tiene pues alcances internacionales. Siempre en el Sonora Power pues, estamos buscando incorporar a gente talentosa, sobre todo jóvenes en el ámbito también de lo que es el análisis. Y en este caso, bueno, pues ya está con nosotros Mario Campa. Primero que nada, darte la bienvenida al staff de colaboradores del Sonora Power, Mario. Gracias, Demian. Un gusto estar con ustedes, un gusto estar como colaborador de Sonora Power y a la orden. Bueno, pues fíjate que este martes 13 de septiembre tenemos la efeméride, ¿no? De que cumple un año el gobierno de Alfonso Durazo, la cuarta transformación en Sonora, obviamente con sus propias visiones, sus propias necesidades y urgencias, pero sin duda emulando en mucho el estilo de gobernar a ras de suelo, con su propia fraseología, ¿no? Porque Alfonso Durazo, bueno, si bien es cierto que nos dice por el bien de todos, primero los pobres, empezó con la bandera de batalla que dice, es hora de que les toque a quienes nunca les había tocado. ¿Qué sientes tú? ¿Cómo va Alfonso en particular? Bueno, podemos hacer distintos cortes, ¿no? Hay muchos indicadores económicos, sociales, de seguridad incluso. Y desafortunadamente el único impedimento para analizar un año de gobierno es que los indicadores suelen ir rezagados, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado cuando analizamos, por ejemplo, cifras de inversión extranjera directa, producción industrial, que son los indicadores generalmente de referencia en temas económicos, ¿no? Tenemos incluso el desglose a nivel de entidades federativas. Sin embargo, pues lo que tenemos ahorita, que los últimos datos a los que tenemos acceso, indican que, por ejemplo, en cuanto a crecimiento económico, se registró en el primer trimestre del 2022 en Sonora un alza de 4.8% en términos anuales, comparándolo contra el primer trimestre del 2021, y es la cifra más alta para entidades fronterizas. Incluso el último registro de producción industrial fue de 7.3 anual, la manufactura 12%, ambos indicadores los más altos en la frontera. En un ambiente, pues sí, de incertidumbre, en un ambiente complejo, dada que las condiciones externas y la inflación, pues sí le causan presión a las economías, Sonora ha destacado a nivel entidades federativas, ¿no? Y a nivel particularmente en la frontera norte. Entonces yo creo que es un gobernador que efectivamente ve primero por los intereses de los más desaventajados, pero también tiene una agenda interesante, importante de crecimiento económico y de atracción de inversiones. Él incluso en campaña mencionaba que en temas sociales, culturales, le gustaría gobernar con un pie en la izquierda, pero también en cuestiones económicas un piecito en la derecha, ¿no? Haciendo referencia a que, bueno, finalmente si no hay crecimiento, no hay bienestar, no se pueden sostener los programas sociales, y en ese sentido, pues ha hecho hincapié en, por ejemplo, hacer buenas gestiones ante no únicamente el gobierno federal, pero también con empresas pues de la talla de Grupo México, con todas las críticas que ello puede suponer. Es un gobernador que ha hecho importantes alianzas tanto con grupos empresariales como con el gobierno federal, y en ese sentido, pues hasta el momento, en cuanto a cifras económicas, el resultado ha sido positivo, ¿no? Claro, ahora Mario, hemos visto anuncios espectaculares de inversiones. Mira, se me vienen a la mente rápidamente, por supuesto, el parque solar que se construye en Puerto Peñasco, pero también los dos proyectos de las plantas de licuefacción, una en Guaymas, otra más en Puerto Libertad. Solamente esos dos proyectos de licuefacción implican inversiones multimillonarias, ¿no? 10,000 millones de dólares, el parque solar, 1,800 millones de dólares. Uno dice, oye, pues sí que se está cambiando la narrativa de lo que ocurre en Sonora. ¿Qué impresión tienes tú al respecto? Sí, hay que recordar que el sexenio pasado, de 2015 a 2021, fue pues particularmente lento a la historia de Sonora, ¿no? En cuanto a crecimiento, generación de empleo, atracción de inversión extranjera directa.
Quizá el primer o segundo año es lo rescatable de aquel sexenio donde se construyeron algunas carreteras rurales, cuando también hay cierto impulso en la carretera 4 carriles, pero después de eso la verdad es que el crecimiento no superó en promedio ni el 1%. Fue muy malo en general todo el sexenio y pues Sonora se acentuó o ya se posicionó como una de las entidades en la cola dentro de la frontera, ¿no? Quizá en estos momentos compiten prácticamente todo con Tamaulipas y arriba en casi todos los indicadores están Baja California y Nuevo León y Chihuahua también y Coahuila un poquito abajo de ellos. En este sentido, pues sí, da gusto ver que en Sonora se estén anunciando proyectos pues de calado histórico, ¿no? Nos guste o no, cuando se había construido una megaplanta solar como la de Peñasco de 1.650 millones de dólares, que va a ser la más grande en América Latina. Vienen remodelaciones en las aduanas por 10,000 millones de pesos. Viene la remodelación del puerto de Guaymas por 8,000 millones de pesos. Se está recuperando las concesiones de los aeropuertos de Cajeme y Guaymas que estaban en franco abandono, particularmente el de Guaymas. Viene, como tú mencionabas, inversión privada para 2 megaplantas de gas natural licuado en Puerto Libertad y Guaymas que ascenderían a 4,000 millones de dólares. Efectivamente, todavía hay ciertos anuncios que faltan, por ejemplo, en términos de inversión en Ford, una industria particularmente importante para el Estado, podría anunciarse en los siguientes meses o hacia finales del año, pues algún tipo de reconversión de la planta en este plan que tiene para ir incursionando cada vez más en la electromovilidad. Ya hay producción de autos híbridos, pero falta que se anuncie la de eléctrico 100%, como ya produce Ford en su planta de Cuautitlán Izcalli, el Mach-E, un modelo pues que se está vendiendo muy bien. Y en ese sentido, pues las perspectivas para Sonora son buenas. Se generaron tan solo ante el IMSS más de 20,000 empleos en los últimos 12 meses. Ahí ya sí corresponden casi en su totalidad a los meses del gobernador. Y si agregamos, ojo, los empleos en el sector público, los empleos en el sector no privado que corresponde al IMSS, pues estamos hablando de más de 35,000 empleos, que es en general un buen indicador o un buen dato para la economía sonorense. Yo creo que los aires ya cambiaron, yo creo que hay buenas perspectivas. Destaco también el viaje que hizo el gobernador a Washington y a Detroit, donde se reunió con cámaras empresariales, con algunos grupos sectoriales, gremiales, pues evidentemente con líderes diplomáticos, y en ese sentido pues se está creando una narrativa de que Sonora es un lugar digamos donde la inversión puede florecer, donde se está apostando por sectores que pueden cambiar el rostro de nuestro estado. Hay que recordar que hemos hecho en los últimos años o en los últimos sexenios demasiado hincapié en la minería, incluso en la agricultura y la ganadería, que son sectores que le aportan poco valor agregado a la economía sonorense. Sí son importantes en ciertas regiones, pero se creó una sobredependencia en la atracción de ese tipo de inversión y se olvidó que realmente lo que en estos momentos es motor de la economía sonorense es, por ejemplo, la manufactura, ¿no? Donde también estamos viendo la llegada de inversiones en dispositivos electrónicos, dispositivos médicos. Ahí creo yo hay un potencial muy alto para Sonora, y también falta ver las acciones que vienen hacia adelante, que es un tema pendiente en cuanto a turismo específicamente, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, los anuncios de una inversión para reactivar el Homeport. Hay que recordar que se dejó abandonado, no se terminó, hubo sobrecostos y otro tipo de situaciones, incluso algunas incómodas legalmente, que llevaron a suspender ese proyecto. Existe una alianza ya del Pacífico para que también pueda haber una ruta de cruceros en el Golfo de California y no nomás en la costa del Pacífico. Por supuesto, hay un potencial importante en Nogales en cuanto a turismo médico que tiene que ir llegando como está llegando en Tijuana, y Tijuana en estos momentos es la ciudad más dinámica de todo el país por mucho. Entonces yo creo que es el momento de Sonora. Yo creo que tenemos sobre todo buena relación con el gobierno federal. Hay que, por supuesto, agregar todo lo que tiene que ver con los planes de justicia, el acueducto Yaqui, que también es una inversión histórica. Y en ese sentido, yo creo que las estrellas se están alineando, ¿no? En cuanto a
a Sonora. Incluso podemos mirar hacia el norte de la frontera en Arizona y están recibiendo en estos momentos miles, cientos de miles, bueno, decenas de miles de millones de dólares en inversiones para plantas de chips, ¿no? Incluso la empresa más grande de Asia, que es TSMC de Taiwán, está construyendo una megaplanta de semiconductores de 12 mil millones de dólares en Phoenix. Intel también está apostando por Phoenix. Entonces yo creo que ahí el puerto de Guaymas puede empezar a tener más tráfico y por supuesto algunos proveedores pueden ubicarse en Sonora. Hay dinámicas que también favorecen como el nearshoring a partir de que en China se han interrumpido las cadenas de suministro por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de que los fletes se han incrementado y todo eso hace pensar que es un buen momento para Sonora, ¿no? ¿Cómo no? El nearshoring en particular, bueno, nos está cambiando en mucho la perspectiva, ¿verdad? Porque si bien Sonora siempre hemos hablado de que es un estado que lo tiene todo, incluso la ubicación geográfica, lamentablemente en el pasado teníamos que decir, pobrecito Sonora, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos del centro del país, ¿verdad? Porque el centro nunca volteaba a vernos. Creo que en esa lógica, justamente, ¿no? La dinámica ha cambiado pues, porque hay una relación intensa entre el gobernador Alfonso Durazo y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha decidido voltear a Sonora justamente para impulsar un área muy competitiva. Ahora, te preguntaría, ¿qué crees tú, Mario, que le ha faltado al gobierno de Alfonso Durazo? Digo, porque no todo puede ser perfecto, ¿verdad? En esta lógica tendríamos que pensar que hay cosas que se han dejado de hacer. En ese sentido, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, hay algunas situaciones que requieren cierto tiempo para madurar y empezar a evaluar resultados, ¿no? El caso más concreto y específico y que también tiene, aquí lo podemos hilar con la cuestión económica, es la seguridad, ¿no? Mientras haya inseguridad en ciertas zonas del estado, pues por supuesto que eso afecta la llegada de inversiones, la llegada de turistas también, si queremos reactivar el turismo. Y yo siento que un año, pues es muy pronto para evaluar ese tema en particular. Sí hay incluso algunos indicadores que empiezan a mejorar. El homicidio doloso después de 6 años consecutivos de estar sube y sube y sube. En lo que va de este año, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, hay una reducción importante de más del 10% del homicidio en Sonora. La incidencia delictiva también en algunos casos va a la baja. La percepción de inseguridad, tenemos la medición de INEGI específicamente en Nogales, Ciudad Obregón y Hermosillo, es menor que hace 12 meses, lo cual por supuesto es positivo. Sigue estando en niveles altos, no quiero decir que la inseguridad ya pasó, ya fue. Sigue siendo un tema importante. Efectivamente, decir que en un año pues ya se regresó a la paz, pues sería muy apresurado y irresponsable. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que empezamos a ver que hacen creer que vamos en una trayectoria positiva, es decir, de reducción de la inseguridad. Y en ese sentido, pues también hay que recordar que el gobernador hace un planteamiento distinto, ¿no? De empezar a concebir el desarrollo con seguridad y en medida que la inseguridad vaya disminuyendo, pues también deberíamos ver un impacto positivo en la economía y evidentemente conforme haya un impacto positivo en la misma, pues esperaríamos también que si los beneficios del desarrollo llegan a más personas y no se centran siempre en las mismas regiones, en los mismos sectores, en los mismos deciles de ingreso, que son generalmente los más altos, pues entonces esperaríamos ver que esa justicia social llevaría también, por supuesto, a que se la pongamos más difícil al crimen organizado, por ejemplo, para reclutar jóvenes, ¿no? Entonces, para resumir, Demian, yo creo que este sí, quizá sería el mayor reto que hemos visto en el primer año, pero soy optimista porque empiezo a ver algunos indicadores favorables, ¿no? Claro, claro que sí. La verdad es que es interesante la perspectiva. Yo insisto en esto, se ha cambiado la posición en la que está Sonora. Éramos el estado más atrasado en muchos aspectos. Incluso yo veía con desesperación como otros estados que siempre estuvieron atrasados, como Tabasco, por ejemplo, que es la tierra del presidente, comenzaron a resurgir, ¿verdad? A partir de estrategias muy claras de inversión en infraestructura. Mira, agradecerte mucho, Mario. Eres bienvenido aquí al Sonora Power.
Power, vas a estar todos los lunes con nosotros hablándonos de estos temas y algunos otros, ¿verdad? Porque hay mucho, siempre hay mucho que platicar, así que te agradecemos. Nosotros tenemos la pausa, muchísimas gracias a Mario Campa, tenemos la pausa, seguimos adelante con más de esta emisión de lunes de El Sonora Power.